¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos a una nueva previa del partido del Elche Club de Fútbol, en este caso el que le medirá en el Martínez Valero al Albacete el domingo a las 6:30 y el que pretende el conjunto de Sarabia que sea su 11ª victoria consecutiva en casa, que se dice pronto, y que, aunque yo soy muy del partido a partido por supuesto, pues a estas alturas de temporada es complicado no empezar a hacer cuentas y darnos cuenta de que estos 3 puntos podrían dejar el ascenso no encaminado, pero por lo menos en una situación tremendamente favorable a falta de 7 jornadas. Y es que ya sabéis que antes de empezar la jornada el Elche Club de Fútbol está 6 puntos más gol average por encima del tercero, en este caso el Racing de Santander, que por cierto tiene un partido complicado ante el Huesca, fuera de casa, que lo veis en posiciones de playoffs, y aunque han bajado en las últimas semanas, están ahí enganchados absolutamente, y en casa van a ser un rival difícil para el conjunto cántabro, que tampoco está en un buen momento. Por otro lado, ya siguiendo con los rivales en el calendario, el Mirandés visita al Sporting de Gijón, que está en una situación dramática, viene de cambiar de entrenador, una serie Garitano, plan de mínimos de ganarle al Eldense, y que lo normal es que también le pueda complicar a un Mirandés que sí que baja bastante sus prestaciones fuera de casa. Y por otro lado está el Levante, segundo clasificado, que recibe a Zaragoza, a priori siendo bastante favorito, y el conjunto granota. Y por otra parte, el Real Oviedo, que está con un puntito menos que el Mirandés, parece que se puede enganchar a la pelea ahí con 58. Tiene un partido también complicado ante el Córdoba en el Arcángel, que ya sabéis, aficionados del Elche, lo difícil que es. El Córdoba además viene también de quitarle puntos al Levante y lo que le costó al conjunto franjiverde con ese gol de últimas. Y esto es segunda división, tampoco sirve de nada hacer cuentas, pero bueno, a priori yo creo que el Elche es favorito en Albacete, luego analizamos, y en caso de victoria pues lo normal es que el Levante también lo consiguiera, pero que entre Racing de Santander, Mirandés y Oviedo alguno de ellos pinchar. Entonces también puede ser una jornada por ahí propicia para seguir sacando puntos a los perseguidores. Y siendo también en la previa, y repito, esto la liga Hypermotion, es complicado hacer cuentas y favoritismos y demás, pero en principio la lógica invita a pensar que ahí veis el calendario próximo, las salidas a Granada y a Burgos, recibir al Levante y visitar al Huesca, serán partidos más complicados que el de Albacete en el Martínez Valero, que ni mucho menos va a ser sencillo, ahora lo analizamos, pero sacando aquí cuentas, que no soy muy fan, pero bueno, por la etapa, el momento de la temporada que estamos, creo que ya toca. Si el ascenso va a estar en unos 75 puntos, faltando 7 jornadas, sacando 3 unidades ante el conjunto manchego, lo acerca bastante y salvas un poco este tramo de partidos en el que, vamos, lo normal no es no ganarlos todos, sino perder alguno y pinchar bastante, por decirlo así. Luego, por cierto, la temporada del Elche la termina recibiendo al Málaga, que ahora está en mala racha y luchando por la permanencia, veremos cómo llega entonces, y visitando al Deportivo, que lo normal es que ahí ya no se juegue nada. No soy muy de hacer planes a futuro de clasificación y demás de jornadas, como digo, creo que lo exige el guión. Pero el caso es que es muy evidente que estos 4 partidos que comentaba antes son mucho más difíciles en la previa, o por lo menos es un tramo especialmente complicado respecto a los otros 3. En este caso, el primero de todos, que ahora analizamos, como digo, Elche Albacete. A Elche llega, eso sí, un equipo en buena dinámica y que sobre todo tiene el objetivo de la temporada más o menos hecho. Ahí veis todos los equipos que hay entre ellos y el Eldense por la permanencia. 8 puntos de ventaja sobre el conjunto azulgrana y que pues ya deberían ser prácticamente suficientes esas 47 unidades para mantenerse en segunda división. Esto es fruto, sobre todo, o gracias a una última buena racha. Ahí lo veis, 3 victorias consecutivas y un empate que lo sacaron prácticamente de esta pelea por mantener la categoría, y encararon el partido ante el Granada pensando que en caso de victoria iban a mantener las opciones de playoffs. La derrota en un partido que yo creo que no merecieron perder, vamos, seguro. Pero es verdad que les sitúa 10 puntos por detrás del Huesca, el sexto clasificado, y yo creo que en una posición a nivel de unidades complicado, esto siendo segunda división, que siempre una racha te puede venir muy arriba o muy abajo, pero que lo normal es que de aquí a unas jornadas el Albacete ya no se juegue nada. El caso es que por ahora no es así, que seguro que van a buscar el triunfo en el Martínez Valero, pero es verdad que ni mucho menos es uno de esos equipos que a estas alturas se estén jugando la vida, ya sea por el ascenso o por la permanencia. Hablando ya de lo que es la temporada del Albacete, hay que decir que es el último, digamos, de los equipos, contando desde abajo hacia arriba, el 12º, todos los de abajo han cambiado de entrenador. En este caso, en el conjunto manchego se mantiene Alberto González, que llegó la temporada pasada en el tramo final
a un Albacete en una situación bastante compleja en busca de la permanencia, después de destituir a Rubén Alves, el ex técnico ya del Sporting, que la temporada anterior había estado fantástico metiendo al equipo en playoffs, pero un poco lo que pasó con Sarabia y el Andorra, aunque en este caso Ferran Costa, sustituto, no logró la permanencia. Alberto González sí lo hizo con el Albacete, además de forma brillante y acabando de forma bastante tranquila. Un técnico que vivía así su primera oportunidad en el fútbol profesional, en primera o segunda división, tras una etapa en sobre todo el fútbol andaluz, entrando en segunda B, primera federación Linares, en este caso llegando desde el Betis Deportivo, desde segunda federación. Se trata de un equipo que ha estado casi toda la temporada en esa zona media, por momentos, sobre todo al principio, igual un poquito más playoff, pero siempre mirando, casi siempre, a la zona baja ese descenso, aunque ni mucho menos ha acumulado jornadas en esas posiciones de atrás, pero sí que ha sido claramente el objetivo de la temporada, como era en la previa, y por ahí, aunque han tenido alguna mala racha, sí que se ha mantenido un Alberto González, que por cierto, hace nada fue incluso renovado. Sí que es verdad que es un equipo que le ha costado sobre todo como visitante. Los dos primeros triunfos lo lograron en las dos primeras jornadas, las dos primeras salidas, que son partidos diferentes, ya sabéis, las primeras jornadas en equipos que vienen de pretemporada, pero que aún no están al 100% físico, en construcción, fichajes que tardan en llegar. De hecho, en el segundo partido, el Albacete le sacó la victoria al Elche Club de Fútbol con este error en territorio de Oscar Plano y con un conjunto franjiverde que se mostró bastante impotente. No voy a parar demasiado en ese partido porque por las circunstancias creo que los equipos han evolucionado a una barbaridad y no significa demasiado lo que pasó en estas primeras jornadas. Pero bueno, más allá de este parón, los otros dos triunfos son por un lado la penúltima salida ante el Sporting, pero en un partido con asterisco porque el conjunto sportinguista sufrió una expulsión en el minuto 20 y eso evidentemente condicionó mucho el duelo, y si no hay que irse hasta el 30 de noviembre, hasta esa penúltima victoria como visitante en Zaragoza. Y yo creo que antes de pararnos en el estilo y los mejores jugadores del conjunto manchego, que vuelva a la luz. Yo creo que así mucho mejor para contaros que el Albacete es, como dijo Sarabia, un equipo simple en el sentido de que hace pocas cosas, digamos, en cuanto a idea, pero las hace muy bien. Ni mucho menos es, en un sentido peyorativo, por decirlo así, pues el fútbol más habitual de segunda división, o lo que se suele decir que es así en la liga Hypermotion, es decir, un equipo sobre todo de transiciones que cuando recibe el balón verticaliza y que suele ceder la posesión. Y esto de hecho se ve en un dato muy evidente, es el segundo peor, o sea, el segundo equipo que menos posesión media ha tenido durante toda la temporada, con 43,1%. El Cartagena es el único que ha tenido menos y se enfrenta al que más ha tenido, en este caso el Elche, con un 62%. Y encima, cuando está fuera de casa, cuando está lejos del Carlos Belmonte, es un equipo que es menos valiente incluso el habitual, que presiona menos alto, porque de hecho jugando en casa es incluso un equipo bastante divertido, de ritmo que suele ser alto. Fuera le cuesta más, entonces a priori encima enfrentándose al conjunto franjiverde casi seguro va a ser otro partido de rival encerrado atrás. No creo que sea tampoco una barbaridad como lo fue el Eldense. Yo creo que va a ser más parecido al tema del Racing de Ferrol, que sí que por momentos tuvo valentía, aunque va a tener muchas mejores armas para hacer daño. Y eso, buscando hacer daño con espacio, el Elche tiene que armarse de paciencia y ser consciente de que, como digo, este equipo sí que le puede transitar y hacer daño, en particular porque tienes varios jugadores potentes con espacios. Y el primer jugador a destacar lo tengo clarísimo, John Morcillo, un canterano del Athletic que tuvo sus momentos en el primer equipo, pero se acabó quedando algo corto. Ha tenido varias experiencias en segunda, en el Valladolid, en la temporada pasada en la Amorebieta, cuando descendió y coincidió con Álvaro Núñez y empezó a dar detalles de que era un jugador interesante para la categoría de plata, aunque ni mucho menos le daba para lo que es este Athletic, entonces lo dejaron salir libre y fichó por el Albacete. Y ahí en este plan de transiciones está brillando bastante. Es un jugador zurdo extremo, o sea, juega a pie natural, potentísimo, o sea, físicamente dominante cuando tiene espacios por delante. Y sobre todo con un golpeo muy bueno, tanto para buscar portería, muy potente en este caso, como para centrar, llegando a línea de fondo y ponerla. Y de hecho está haciendo ni más ni menos que números de 8 goles, 5 asistencias en 33 partidos. Buenísimos, y para mí es el mejor jugador de esta temporada, seguro en faceta ofensiva, del conjunto manchego. Y además va a ser una pieza seguro muy importante en el plan de Alberto González para rascar puntos en el Martínez Valero, porque lo que necesitas con un repliegue bajo cuando buscas la transición es precisamente un jugador así, potente con espacios, con la velocidad que tiene a campo abierto. Sabemos lo adelantado que va a defender el Elche y por ahí pues
tiene que tener de verdad cuidado con este John Morcillo, que además, particularmente en 2025, está brillando especialmente. Comentaba antes el número de goles y asistencias, pues concretamente en los 14 partidos que llevan en 2025 son 6 goles y 3 asistencias, es decir, 9 contribuciones de gol en 14 partidos. No está nada mal, además, sin ser delantero centro, como digo, siendo un extremo a pie natural. Es un jugador bastante divertido de ver, por cierto, Morcillo. A mí me recuerdan este tipo de extremos zurdos a pie natural, potentes, al Gareth Bale del Tottenham, por esa capacidad también que tienen para hacer cifras de disparo fuerte. También por ahí tiene una comparación en su día en cheque gol con Raúl Sánchez, el jugador del Castellón. El otro jugador a destacar en faceta ofensiva, también lo tengo claro, es el extremo derecho Pablo Sáenz, cedido por el Granada, 23 años, que cumplió una buena primera parte con el conjunto granadista en su primera temporada en segunda división, siendo sobre todo como revulsivo y ya dejando detalles de que era un buen futbolista. Pero en el Albacete la verdad es que lo está rompiendo, ha subido su nivel. En 10 partidos lleva 4 goles, una asistencia. Es verdad que no puedo jugar precisamente contra su ex equipo por la cláusula del miedo, o su equipo, porque está cedido en la pasada jornada. Y que quizá puede incluso ser revulsivo. Yo sí que lo espero titular contra el Elche, por eso, por la importancia que está teniendo y porque es teniendo condiciones diferentes a Morcillo. Yo creo que es menos veloz, es zurdo, va para adentro, tiene más calidad en espacios reducidos y también tiene ese golpeo lejano que le puede hacer daño al conjunto franjiverde y además trabaja en defensa, le mete coraje y con espacios también te puede hacer daño. Como digo, lo tengo menos claro que vaya a ser titular, porque lo de Morcillo es seguro. Quizá pone por ahí Alberto González a un jugador más trabajador, como Juanma y demás, pero bueno, yo es lo que espero y dos peligros importantes en las alas del conjunto manchego. Pero lógicamente, si el Albacete quiere sacar puntos en el Martínez Valero, va a necesitar un buen rendimiento en faceta defensiva y ahí su mejor central de la temporada me parece claramente Lalo Aguilar, no John García, que luego hablaremos de él. 22 años, cedido por el Leganés y seguramente una de las revelaciones de la posición en la categoría. A priori por trayectoria pues no parecía ni que fuera a ser titular en el conjunto manchego, pero lo está haciendo y rindiendo a buen nivel, sobre todo en lo que más luce. Central seguro, con pocos fallos, no es demasiado tronco a la hora de girar, tiene cierta velocidad, no es el tipo de central, pero con sus 190 centímetros de la altura en los despejes. De hecho, particularmente en números, es el quinto que más despejes por partido ha hecho en esta temporada en segunda división, con 6,3, y seguramente pues va a necesitar hacer unos cuantos en el Martínez Valero y por ahí pues es uno de los grandes jugadores en esta faceta, como digo, seguramente el que más del conjunto manchego. Aquí ya en el batiburrillo de demás futbolistas a comentar un poco más por encima, evidentemente tenía que salir el nombre de John García. Central, que lo ha hecho súper bien, ha generado pesadillas en los aficionados franjiverdes, tanto la temporada pasada con el Racing de Ferrol como en la primera vuelta de esta con el Albacete, que estuvo fantástico, fue claramente el MVP de ese primer partido, esa jornada 2. Pero es cierto que lleva 7 partidos sin ser titular y aunque viene de jugar un mal partido su sustituto Pepe Sánchez, que falló contra Granada, y que precisamente si el Albacete va a replegar mucho a John García, que sabemos lo expeditivo que es, lo contundente en área propia, podría ser titular y de hecho yo creo que si fuera el entrenador lo haría, pero pues no quería jugármela ya de primeras con un jugador que seguramente o quizá no vaya a jugar, aunque si lo hace como digo, yo estoy seguro que va a generar más pesadillas como digo. Más jugadores a destacar. Ricky Rodríguez, centrocampista ex del Oviedo, 27 años, el jugón del equipo. Si va a tener fases de posesión el conjunto manchego, que tiene calidad y en el doble pivote, va a ser importante Ricky Rodríguez, que además es dinámico y tiene cierta capacidad para ganar duelos en defensa. Luego también llama la atención el nombre de Christian Kofané, camerunés de 18 años, que llegó para jugar en el juvenil esta misma temporada, pero que ha dado rápido el salto al primer equipo. 13 partidos, 4 goles, 1 asistencia. Y jugador que lo van a sacar por bastante caro, se ve en muy buenas condiciones. Aún tiene que mejorar un poco su relación con el gol y eso que de números no está nada mal, pero tiene buen físico, sabe desmarcarse y es otro jugador que hay que tener en cuenta y en faceta ofensiva. Luego también hay que mencionar por supuesto al mítico Fidel Chávez, seguramente uno de los mejores jugadores de la historia del Elche Club de Fútbol, que no creo que vaya a ser titular en este partido por contexto, porque sabemos que ya a estas alturas le cuesta presionar y físicamente pues no le da como le dan a los jóvenes para ser tan fuertes en defensa, aportar ahí y además hacer daño a contragolpe, quizá los por dentro, pero bueno, yo no creo que está teniendo una temporada correcta, con altos y bajos, 4 goles y 4 asistencias en el Albacete ahí, pero que pues sabemos que en la segunda parte posiblemente, con un buen balón parado, con la calidad que tiene, en caso de que se adelante el Elche, es de los mejores jugadores para hacer daño en posicional y que pues la ley del ex vaya a estar presente con el jugador andaluz.
porque efectivamente al Albacete le cuesta con balón en posicional contra defensas más cerradas, que no lo será el Elche, pero sí que deja bien claro que el primer gol, como casi siempre en este tipo de partidos, va a ser muy importante que él anote el conjunto franjiverde para obligar al rival a exponerse, a atacar de una forma en la que es menos productivo y poder hacerle daño también con espacios por delante, porque lógicamente no podrá plantar el cerrojo que a priori yo espero con 0-0 en el marcador. Otro defecto puede ser el tema de los laterales, particularmente se lesionó Jaume Costa en el último partido, el veterano que lo está haciendo bien aunque está teniendo bastantes problemas físicos, y la alternativa natural ahí es Juan María, un lateral que sufre bastante en defensa y de hecho lo normal, o creo que va a jugar ahí a Gus Medina, que lo viene haciendo por el lateral derecho, que es un jugador fantástico, un golpeo sensacional, pero es centrocampista muy completo, box to box, pero eso, está jugando fuera de posición, aunque prácticamente cumple en cualquiera. Antes lo venía haciendo en el lateral derecho, porque quien se lesionó es Javi Rueda, pero que también es un lateral ofensivo y, aunque puede hacer daño, pues tiene menos virtudes para este partido en faceta defensiva y por ahí, pues también puede intentar dañar el Elche, porque además viene solo de haber jugado un partido post lesión. Y aquí tenéis la alineación que creo que sacará Sarabia para este partido. Título bajo palos y en defensa la novedad, no el Vigas Affengruber, sino el lateral derecho John por Álvaro Núñez. No por un tema de nivel, sino porque viene siendo habitual, o lo ha hecho varias veces Sarabia ante este tipo de equipos. Poner a John porque te da ese extra en balón parado y en transición defensiva, porque se queda más atrás que Álvaro Núñez y particularmente ante John Morcillo, que destacaba como uno de los máximos peligros del Albacete. Creo que puede ser o sumar bastante en defensa dentro de que te limita algo más, lógicamente, en ataque de lo que te da Núñez. Por izquierda, Salinas, aunque es verdad que creo que el Excel es el lateral que le pide rotar a Sarabia, que lo ha jugado prácticamente todo. Además, está la cosa algo revuelta por los rumores del español y demás. No creo que ni mucho menos le vayan a pitar. Pero bueno, no me parece tampoco el partido ideal por el peligro de Pablo Sáez, aunque no lo descarto el meter a Jairo en este caso, que en algún punto habrá que activarlo, creo yo, igual desde el banquillo, no lo sé, pero sí que creo que Sarabia tiene en la cabeza rotar en este caso a José Salinas, aunque como digo, por lo que aporta en defensa, sobre todo por encima del ex del Cartagena, no creo que sea el partido, aunque, bueno, no lo descarto. Por delante sí que no me la ha jugado, Marc Aguado no está al 100% y por eso creo que Febas, Nico Castro, Nico Fernández. Nico Fernández roto contra el Cádiz, creo que será titular casi seguro, desplazando al banquillo en este caso a Oscar Plano, aunque fue con otro sistema, jugó en banda y demás. Febas salió en el descanso contra el Cádiz y demás, ya lo cambiaron, pero a priori está perfecto. Y Nico Castro, que igual en condiciones normales pensaría que iba a entrar Aguado, adelantando a Febas y demás, creo que será titular, por eso, porque no creo que se la juegue con el maño después de las molestias de no estar al 100%. Muchas más opciones tampoco hay, porque sabemos que Rodri Mendoza no está activo y por ahí pues es la otra opción que no viene jugando últimamente el canterano. Contra el Dense fue el último partido y no terminó de brillar, entonces espero que siga por aquí, pues seguramente el centro del campo más titular que haya en estas alturas de temporada. Y por delante, 3/4 de lo mismo, la tripleta atacante más titular. Valera por izquierda, Josan por derecha y en punta, Agustín Álvarez. Y para seguir con las apuestas con la intuición, toca mojarse con el que creo que va a ser el resultado, la porra. Creo que el Elche va a ganar 2-1 en un partido que le va a costar, pero que va a acabar resolviendo, porque me parece de verdad un partido complicado, que por momentos no parece que lo haya terminado de vender así. Y por otra parte, el mejor jugador, que creo que será Nico Fernández Mercado, el jugador diferencial que volverá a demostrar que es el que más en este Elche Club de Fútbol, que ya tras unos partidos cogiendo rodaje y demás, creo que ya está en un punto físico bastante óptimo para volver a recordar que efectivamente es el mejor jugador en faceta ofensiva del equipo franjiverde. Rotó ante el Cádiz, pero lo hizo bien en el tramo final y creo que en este tipo de duelos, ante repliegues bajos y demás, es donde más puede sacar su magia, y de hecho ya lo hizo contra el Racing de Ferrol y creo que lo hará en una versión más potente incluso ante el Albacete. Y hasta aquí el vídeo, recordad que en este canal tendréis también el post y las notas como lo habéis tenido de los anteriores partidos del Elche Club de Fútbol, que os agradezco el comentario de la porra, cualquier feedback y demás, también like, suscripción, que ha ido una barbaridad, aunque yo estoy contento con que os haya entretenido, gustado o cualquier cosa, así que nada, yo soy David Villar y hasta la próxima.